¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Eva Orduña, investigadora del CIALC, y me encuentro aquí ante ustedes muy gozosa porque se acaba de publicar un libro que tuve el honor de coordinar y quisiera presentárselos, quisiera brevemente hacer algunos comentarios sobre su contenido. Bueno, este libro se llama La justicia transicional en Guatemala en la etapa de la posttransición. Y quisiera también compartirles el índice, tal vez podríamos verlo como de una forma esquemática. Como pueden ver ustedes, este libro se conforma de 5 capítulos. El primero constituye el soporte conceptual y el segundo tiene una propuesta histórica. Los 3 últimos se abocaron al estudio ya propiamente de la justicia transicional en Guatemala y fueron hechos por especialistas guatemaltecos. Bueno, entonces les quisiera hablar del contenido de este libro. El primer capítulo, de Pablo Gómez Pinilla, se titula Perspectivas teóricas sobre la justicia transicional, una propuesta interpretativa para un campo polisémico y contradicciones teóricas superpuestas. Constituye un análisis conceptual muy profundo acerca de la justicia transicional y de las principales propuestas metodológicas desde las cuales se aborda esta. Como comenté, sirve como soporte conceptual y teórico para el estudio que se efectúa respecto al caso concreto de Guatemala. Bueno, toma como punto de partida el hecho de que existe una muy vasta y creciente producción en la materia realizada desde diversos ámbitos y ópticas. Pablo Gómez, a través de este capítulo, evidencia una gran erudición, echa una mirada integral a toda esta producción y muestra en su capítulo que cuenta con herramientas metodológicas y eficientes, ya que toma las propuestas que considera más significativas y las clasifica y analiza. El segundo capítulo fue realizado por una servidora y se titula Más allá de Ríos Montt, los crímenes de Estado cometidos durante la última etapa de la guerra guatemalteca. A través de él se intenta voltear la mirada hacia un periodo histórico que la mayoría de los esfuerzos en materia de clarificación histórica ha dejado de lado, es decir, el acontecido a partir de 1986. En este capítulo se parte de la hipótesis de que a pesar de que hubo una disminución de las violaciones a los derechos humanos a partir de 1986, el régimen militar permaneció intacto en su naturaleza y en su forma de operación. Para probar dicha hipótesis, tomé como eje de análisis 7 sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió contra Guatemala por violaciones graves a los derechos humanos realizadas entre 1988 y 1993. En el capítulo se identifican los elementos que estuvieron presentes durante la comisión de las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en la época de la agudización de la violencia, es decir, entre 1979 y 1985, y que continuaron después de ella. Se clasificaron los elementos en aquellos que fueron constitutivos de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. También se identificaron las instituciones y estructuras estatales a través de las cuales se perpetraron los ilícitos, así como su naturaleza y forma de operación. Previo al estudio de las sentencias, hice un breve recuento de la manera en la que fue instaurado el sistema militar y de las acciones terroristas que se llevaron a través de él entre 1960 y 1979. Como les comentaba, el análisis de la situación pragmática en Guatemala estuvo a cargo de 3 de las personas más influyentes en materia de justicia transicional en este país centroamericano, 2 defensores de derechos humanos de larga data y un científico forense, es decir, de Mario Polanco, quien es director del Grupo de Apoyo Mutuo, Alberto Fuentes, exintegrante de la Coordinación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, y José Suaz Navar, coordinador adjunto de la Fundación Antropología Forense de Guatemala. El primero de estos capítulos, de los referentes a la situación pragmática, y tercero del libro, titulado Fortalezas de la Justicia Transicional en Guatemala, constituye un magnífico diagnóstico elaborado por Mario Polanco, quien es una de las personas más autorizadas en la materia, no solo en Guatemala, sino a escala mundial. Desde el año 2005 dirige el GAM, tiene información privilegiada al estar en contacto directo y cotidiano
con los problemas que se suscitan en torno a la desaparición forzada en Guatemala y también porque tiene la responsabilidad de dirigir la resolución de los casos que se presentan en la organización que está bajo su dirección. El capítulo de Mario Polanco consta de 4 partes, además de la introducción y las conclusiones. La segunda parte, titulada Esfuerzos en favor de la justicia transicional, es de las que se puede considerar como eje del texto. Está precedida por un subapartado en el que se señalan los antecedentes de los procesos de justicia transicional y continuada por 2 partes. Una dedicada al análisis de 3 casos emblemáticos y otra en la que se presentan algunas reflexiones en torno a la posición de la sociedad guatemalteca ante la justicia transicional. El siguiente capítulo, dedicado a la situación práctica vivida en Guatemala, tiene por título Justicia Transicional y Archivos del Estado, el caso de Guatemala. En él se da cuenta del nacimiento, forma de operación e importancia para la justicia transicional del Archivo Histórico de la Policía Nacional. También se describe el peligro que actualmente existe para su permanencia. Fue escrito por Alberto Fuentes Rosales, quien es una de las personas con mayor información acerca del archivo, al haber sido 12 años y medio integrante de la coordinación de este y responsable de las relaciones interinstitucionales. Además, tiene una amplia experiencia en materia de justicia transicional al haber vivido de cerca la situación de la guerra y trabajado a favor de los derechos humanos después de ella. El último capítulo fue realizado por José Suaz Navar, y quien actualmente es subdirector ejecutivo de la Fundación Antropología Forense de Guatemala y miembro del consejo directivo de esta. Se titula La antropología forense, mecanismo de las víctimas en el proceso de justicia transicional en Guatemala. Como podemos deducir, Suaz Navar es una de las personas más autorizadas para describir sobre el tema de la importancia de la antropología forense en materia de justicia transicional y del trabajo concreto que la fundación del cual es subdirector realiza. Para cerrar esta presentación, quisiera pues hacer también como la mención de que la situación en Guatemala está cambiando de una manera vertiginosa por el tiempo que se lleva la preparación editorial, la publicación, la impresión de los libros, la situación que consignaron los autores en sus capítulos y la que actualmente está vigente ha cambiado. Sin embargo, creo que este libro es muy importante porque a través de él se va viendo este cambio que ha habido en Guatemala y constituye antecedentes importantísimos de la situación que actualmente está sucediendo. Entonces, las invito a poder revisar este texto. Si tienen algún comentario, me pueden escribir. Mi dirección electrónica es mi nombre, evaleticiaorduna@gmail.com. Les agradezco mucho la atención y buenas tardes.